Bienvenidos a Tras el Telón, un podcast del Festival Internacional de Teatro de Manizales donde exploraremos las voces de quienes hacen posible el Festival de las Artes Escénicas más antiguo de Latinoamérica. Hoy conversaremos con Emiliano Dionisi, dramaturgo, actor y director y fundador de la compañía Cruel. Con él conversaremos sobre sus inicios, la aventura de crear una compañía, su trabajo con las infancias y juventudes y su manera de entender el teatro en tiempos donde antes que el like fue el aplauso. Bienvenidos a Tras el Telón. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto tenerte acá en Tras el Telón. Gracias por invitarme. Un podcast del Festival de Teatro. Para arrancar esta conversación, quiero preguntarte qué significa para Emiliano estar en Manizales y estar en el Festival Internacional de Teatro por tercer año consecutivo. Los festivales son hermosos por muchos motivos distintos, pero además uno tan especial como este que tiene tantos años, tanta tradición, que está tan abrazado por el público, que para mí es lo más importante, es no solo poder venir a compartir lo que uno hace y mostrar lo que uno hace, sino obviamente venir a ver lo que hacen los compañeros, compañías de todo el mundo, gente que uno se va cruzando en otros festivales, entonces bueno, los va siguiendo. Y eso es una oportunidad muy fuerte para aprender. El intercambio es una herramienta de aprendizaje altísima. Y si además de venir a mostrar lo que uno hace, aprender de los colegas, las salas se llenan, la gente viene, la ciudad abraza tanto el festival, bueno, sentís que completás el círculo de lo que nosotros hacemos, que es teatro para la gente. Yo siempre digo que el teatro es un servicio. Entonces que un festival de tantos años se arraigue tanto a su gente y que sea una celebración del teatro, me parece que hace que sea muy especial. Empezaste como actor, luego como director, luego empezaste con toda la dramaturgia. ¿Cómo fue ese tránsito? ¿Cómo es presentarse ante el público? Estás volviendo por tercera vez a un escenario colombiano de Latinoamérica. ¿Cómo ves estos públicos? Y cuéntanos un poco de ese tránsito que es. Actúo desde muy chiquito, siempre tuve inquietudes desde lo actoral y una familia que por suerte acompañó y apoyó y no le tuvo miedo a eso. Entonces la actuación siempre fue desde muy chiquito y siempre tuve mi vocación muy fuerte. Y para mí mi vocación era actuar, nada más. Yo iba a ser actor y nada más. Y después me empecé a interesar por el rol del director porque es un poco el que arma la fiesta. Es el que propone qué vamos a hacer y por qué lado nos vamos a ir. Y esa cosa como de anfitrión del grupo me gustaba. Entonces empecé a ver a los directores y a las directoras con las que yo trabajaba para entender un poco cómo era ese trabajo. Y la dramaturgia llegó como una trampa, porque para poder dirigir mi primera obra agarré una obra de Molière, El atolondrado de los contratiempos, que me gustaba mucho, que era muy divertida, pero la tuve que adaptar a un lenguaje más cercano a mí, para que me sea también más fácil para dirigir, y no me di cuenta que empecé a escribir. Y a partir de ahí ahora es un poco lo que más hago, pero jamás pensé que iba a escribir. Pero creo que me fui encontrando con el teatro de distintos lugares y espero que me siga sorprendiendo. A ver qué será el próximo lugar que ocupe. Si no hubiera sido actor, ¿qué hubiera sido? Y soy bastante torpe para todo el resto. Yo meto una milanesa al horno y se me quema, ¿viste? Yo lo que hago más o menos bien es el teatro. Pero imagino que si no fuese por el lado del teatro, cualquier cosa que me haga estar cerca de la gente. O la psicología, o atención al cliente. En algún lado, ¿viste? Que venís a escuchar los reclamos. Porque me parece que el teatro es eso, es estar cerca de la gente. Entonces creo que el punto de conexión de otras cosas tendría que ser más o menos por ahí. Fundaste la compañía Criolla en 2009. Sí. ¿Qué idea de teatro querías construir con esa compañía? Siempre me gustó esta idea de compañía de repertorio, compañía que tiene muchos espectáculos encima al mismo tiempo, esa cosa casi de familia de circo. Yo también estuve muy cerca en mi formación del circo. Y esta cosa de familia de circo que va viajando con los espectáculos y va mutando y va buscando al público, me parecía hermosa. Porque al ser una compañía uno además genera mucha confianza. Conoce los puntos fuertes, los puntos débiles. Entonces poder ir al grupo, a la compañía y ofrecerles el próximo espectáculo, sabiendo quiénes son, de dónde vienen, cuáles son las cosas que les quedan perfectas y cuáles son las cosas que es un lindo desafío. Y poder desafiar a un artista en la seguridad de estar en familia
me parece que hace que se genere un lenguaje propio, que se genere mucho conocimiento entre nosotros. Todo lo que se hace en grupo, con amor, con mucha disciplina, me parece que tiene que tener un resultado interesante. Y hasta ahora nos viene saliendo bastante bien, por suerte. En tus obras vemos algo muy particular. Viajan de lo clásico Sí. a lo contemporáneo, Sí, de Shakespeare a la dramaturgia original. sí. ¿Qué desafíos encuentras en esos dos bandos que Y me actúan? parece que son formas de contar distintos. El teatro clásico fue un poco mi refugio de adolescente. En la secundaria yo no tenía muchos amigos, entonces leía una barbaridad. Y entré, como me gustaba el teatro, entré a leer los clásicos de Shakespeare, Molière, bueno, Calderón, Lope. Y entonces me los llevé de una manera muy especial. Y al momento de llevarlos a escena, bueno, es un poco como jugar a lo que yo tenía a mano siendo adolescente. Y después vino la dramaturgia más propia, más contemporánea, por así decirlo, porque las adaptaciones que hacemos son muy contemporáneas. Y me parece que lo más lindo de nuestra profesión es eso, que todo el tiempo nos sorprenda y nos desafíe. Entonces, bueno, todos los años tenés algo distinto para decir, vamos cambiando, no somos los mismos hoy, la compañía tiene casi 16 años, y si bien hacemos los espectáculos que hacíamos hace 16 años, siempre buscar nuevos lenguajes y nuevas formas, nuevas cosas que decirnos entre nosotros. Y por supuesto que son interrogantes, que son dudas, que son opiniones que tenemos sobre el mundo, no tenemos demasiadas respuestas. Para ir a buscar respuestas al teatro me parece que no, pero está bueno que la gente se vaya primero muy emocionada, que es la materia prima del teatro, la emoción, y segundo, que nos vayamos todos llenos de preguntas. El teatro es ideal para que nos hagamos preguntas. Sí, el teatro nos sacude, o sea, hay obras que uno sale y uno nunca sale siendo el mismo. Una Exacto. vez, ese fue el eslogan de un festival. Mm. Eh, Porque siempre se vuelve a lo clásico en el teatro, pese a que el teatro ha venido evolucionando, vemos que siempre volvemos a lo clásico. Tenemos los clásicos que son como unas piedras fundamentales de nuestro quehacer. No sé, es como para quien es creyente volver a la Biblia. Hay algo ahí que tiene tantas interpretaciones distintas, que tiene tantas capas de lectura, que son tan fundamentales sobre el comportamiento humano, que es muy difícil no encontrar algo nuevo cada vez. No pensar que los clásicos son intocables o son piezas de museo para reproducir tal cual, sino que son el trampolín para hablar hoy, como si fuésemos nosotros dos de la misma manera, porque tenemos las mismas inquietudes, tenemos los mismos desafíos, tenemos los mismos miedos, tenemos las mismas ambiciones. Entonces, bueno, poder agarrar un texto que fue escrito hace 500 años, hacerlo vibrar en el presente, buscar la emoción, buscar el contacto y la comunicación con el público, y que eso sea efectivo, y efectivo me refiero a si emociona, funciona, ¿cómo no lo vamos a hacer? Es una celebración casi de lo humano poder hacer algo de una manera tan ritual a lo que se escribió hace tanto tiempo y que la gente lo disfrute tanto hoy. ¿Qué recursos utilizas para llegar a transmitir eso a través de las obras? Estudio mucho, las estudio, intento entenderlas, intento sacarles el jugo y después intento estudiar el lenguaje. Lo que va cambiando mucho es el lenguaje, no hablamos igual que hace tantos años. Entonces, bueno, ¿cómo es la equivalencia de ese lenguaje hoy? ¿Cómo agarrar materiales por un lado que sea inesperado? Entonces, bueno, nuestro Romeo y Julieta, que es un tremendo drama, nosotros lo convertimos en una comedia. Y eso no le quita valor, al contrario, es otra forma de verla, es otra forma de jugar. Entonces me parece que es un equilibrio entre buscar el lenguaje, lo que queremos decir hoy, y qué está pasando hoy. El teatro es indivisible a su presente. Entonces, bueno, ¿qué está pasando hoy? ¿Dónde están nuestras inquietudes? ¿Dónde están nuestros miedos? Y hacer que esas pinceladas recorran eso, porque va a hacer que nos podamos comunicar con la gente de una manera muy potente. Hay algo que vi en una obra tuya, es en la de Romeo y Julieta de Bolsillo, es que es muy fácil de digerir. Sí. O sea, una persona que nunca haya tocado un texto de Sí. este calibre, lo entiende fácilmente y se va diciendo, uy, qué Vi rico Shakespeare, esto, vi vi Shakespeare Shakespeare. y lo entendí. Lo entendió, o sea, Claro. la verdad lo disfruté mucho. También dentro del festival tengo el rol del fotógrafo
y disfruté mucho hacer fotos en esta obra. ¿Cómo defines tu manera de escribir? ¿Desde dónde nace ese lugar y esa obra tuya? ¿Cuál es ese lugar creativo? A ver, intento que mi escritura sea sobre todo honesta. Y que sea honesta quiere decir que sea el teatro que yo también quiero ver, que sea el teatro que me parece que es nutritivo para mostrar, para compartir. Obviamente hacemos teatro. A algunos les gustará más, a otros les gustará menos la propuesta, otros querrán una propuesta más tradicional y a otros les encantará ver una propuesta que no es lo que esperaban cuando llegaron. Pero me parece que la honestidad sobre el material es lo primero. Bueno, la búsqueda, cómo llegar al otro, cómo hablarte a vos, cómo hablarme a mí. Yo hago los espectáculos que me gustaría ver. O sea, el primer espectador de los espectáculos soy yo. Y además soy un acérrimo defensor de lo popular, como decías vos, la cosa de que son accesibles. Porque quizás nos creímos en algún momento que eso, que los clásicos son intocables, que el teatro es algo importante, y como es importante es serio. Y como es serio, no se tiene que entender. No, me parece que la idea de lo popular, al contrario de pensar un teatro popular como un teatro simplista y fácil, creo que lo popular tiene la complejidad de tener que tener la suficiente cantidad de capas para atraer y convocar emocionalmente a un público muy diverso. Entonces, bueno, es muy complejo hacer teatro popular para que lo disfrute tanto el que es un amante del teatro y se sabe todas las obras, como para el que es la primera vez que va al teatro y que en la platea se pueda compartir entre el que sabe mucho de teatro y el que es la primera vez y de carambola cayó a una sala. Me parece que es un acto muy democrático, me parece que es un acto muy honesto y es a lo que apuntamos nosotros, o por lo menos yo con los espectáculos, no me gusta dejar afuera. Sí que si lo conoces las obras, si conoces algo más, si tenés ahí como profundidad en lo que haces, seguramente encontrarás detalles y perlitas y cosas. Pero si es la primera vez que vas al teatro, tiene que ser una bienvenida total, porque tenemos que abrazar al público, lo tenemos que ir a buscar, lo tenemos que conquistar para siempre, porque en el teatro nos encontramos. Hablas de que creas para un público muy diverso. También has creado para públicos infantiles, para públicos adolescentes, sin subestimarlos. ¿Cuál es ese reto y por qué crear para ellos? Yo tuve una infancia muy linda en el sentido de que mis viejos me llevaban al centro de Buenos Aires a ver algún espectáculo para niños, pues yo soy el menor de 3 hermanos. Entonces, bueno, para que no me aburra, los domingos a la tarde íbamos a Capital y me llevaban. Y yo sí, lo que recuerdo, más allá de las obras que me encantaba, era que yo las veía con mis padres. Era un espacio que yo recuerdo de un plan para nosotros tres. Entonces, lo que tiene el teatro para las infancias, primero es eso, que no es que dejas al pibe y te vas a tomar un café a la esquina, sino que estás sentado con él. Entonces, bueno, tiene que ser una experiencia para los dos. Si no, el padre empieza a scrollear el teléfono mientras el nene se entretiene. No, no, no. Yo quiero hacer una experiencia que al pibe lo convoque, lo emocione, lo sorprenda, lo divierta, y a los padres también. Quizás en otras capas, en otras cosas, pero es el lugar donde podemos emocionarnos con lo mismo, con nuestros pibes, con nuestras criaturas, y me parece un espacio muy fértil, me parece un espacio lindo, que después tener alguna conversación que tener después, o a veces un recuerdo para toda la vida. Eso por un lado, en el lugar del encuentro, y por el otro lado es imposible que no salgamos a buscar a los públicos jóvenes, porque son el público del futuro, porque son la sociedad del futuro, y porque los chicos también merecen soñar su porvenir. También tienen inquietudes, también tienen miedos, también tienen ganas de soñar. No todo es alegría y color en el mundo de los chicos. Entonces, poder darles un espacio donde los chicos se imaginen ahí arriba. Ese personaje puedo ser yo, porque lo que está sintiendo lo puedo sentir yo. Puedo tener las mismas dudas, los mismos miedos, las mismas inquietudes. Hace que los chicos no se sientan tan solos. Sea un espacio de reflejo, sea un espacio de pregunta. Y también lo merecen, también lo tienen. Así que vamos a dárselo. Y es bueno generarles esa espinita, generarles como claro. ese interrogante de que, uy, yo podría estar allá, podría estar en la tarima. Y yo en ese lugar, ¿qué haría? En el lugar del personaje, ¿qué haría? Entonces hace soñar un porvenir. Y en este mundo tan revolucionado que tenemos, soñarnos a futuro es importante.
Hablas de que te gusta generar ese espacio para que sea un bello recuerdo tanto para los chicos como para los padres. ¿Cuál es ese recuerdo tuyo con tus padres? Mira, cuando yo me sentaba en la butaca, los pies no me llegaban al suelo, de lo chiquito que era. Y me acuerdo de eso, poder compartirlo, poder ser un momento para compartirlo, ir a merendar después y poder hablar de lo que habíamos visto. Y hoy que mi viejo es un tipo más grande, ¿te acuerdas cuando íbamos a esa obra que fuimos a ver? Y creo que en un mundo donde hay tantas diferencias desde lo ideológico, los encuentros tienen que ser emocionales. Nos tenemos que dar cuenta que no es necesario y es imposible que pensemos todos igual, pero que estamos mucho más cerca de cómo sentimos que otra cosa. Recuerdo ver una versión de El diario de Adán y Eva, de Mark Twain, con un actor estupendo, fantástico, que se transformaba con nada. Con nada, el sentar en una silla pasaba de ser un joven encantador a ser un anciano total. Y ese acto de transmutación, de magia, con nada, dale, ¿eso de dónde se ve si no es en el teatro? Ahorita estabas mencionando que en las obras tuyas un niño se puede preguntar, yo puedo estar allá al frente, puedo transformar. ¿Qué crees que pasa ya en platea más allá a ese niño? ¿Cómo tus obras transmiten ese mensaje que quieres transmitir tú y tu compañía a todos estos nuevos públicos? Mira, no sé muy bien cómo funciona. Yo creo que si uno descubre cómo funciona el teatro, se desvanece, porque tiene esa mística que es muy difícil ponerle palabras y estudiarlo. Pero creo que otra vez vuelvo a la honestidad de tener algo para decir que sea nutritivo para el otro. Ahora donde todo el mundo de su celular puede decir cualquier cosa de cualquier persona, de cualquier película, no me gustó nada, lo odié, es un horror. Y yo siempre pienso cuando veo esos comentarios, digo, ¿en qué colabora ese comentario? Y no quiere decir que solamente tengamos que decir cosas buenas, podemos quejarnos, por supuesto. Pero mi comentario, mi observación, ¿en qué colabora la discusión? ¿En qué colabora a cómo nos soñamos, a cómo nos vemos, a cómo queremos progresar? Entonces, bueno, creo que el teatro debiera ser un espacio para poder colaborar a nuestra discusión cotidiana. Pero hay que estar a la altura de la discusión. ¿Qué estamos discutiendo? ¿Qué queremos cambiar? ¿Qué nos molesta? ¿Qué nos molesta? ¿Qué nos da miedo de nuestro futuro, de nuestro presente? Y creo que si lo hacemos en la seguridad de una sala, donde todo es mentira, ¿no? Donde todo se apaga, es mentira, y hay unas personas haciendo de cuenta que, y todo lo vemos en una caja y lo iluminamos de una manera, y la gente, sabiendo que es mentira, se lo cree igual, porque ese es el encanto de nuestro ritual. Me parece que ayuda como a que podamos reflexionar de una manera mucho más segura que si lo hiciésemos directamente en la calle, ¿no? Como que ponerle un velo de ficción y de belleza a las cosas más terribles o más duras hace que podamos enfrentarlos de una manera mejor, más comprometida, sin tanto miedo, sin tanto cerebro, con más corazón. Tus textos han viajado por todo el mundo. ¿Cómo se ha expandido tu obra y cómo se ha adaptado a otros contextos culturales? Y en principio, gracias a los festivales, gracias a Buenos Aires, que es una ciudad muy generosa con respecto a eso, porque va mucha gente también a ver qué se hace en Buenos Aires. Entonces, de a poquito, casi 16 años, de dar a conocer un poco tu trabajo y hace que otros se interesen y que lo quieran replicar o que quieran tener sus propias versiones. Y se han hecho versiones de obras nuestras en todo el mundo. Entonces, es una alegría porque te das cuenta primero que no somos tan distintos. Y después, cuando veo alguna versión, lo que más me gusta es que sea lo más distinto a lo que yo imaginé. Que usen mi texto para soñar una puesta en escena y ponerle el ojo a algo que quizás yo no vi o yo me lo perdí. ¿Cómo recuerdas y cómo llegó esa historia al Festival de Teatro? Mira, la primera vez que vine a Colombia, fui a Bogotá a hacer una temporada de teatro y yo tenía 15 años. Estaba en un elenco de teatro y estuve casi un mes en Bogotá. Así que ya hay algo ahí de mi adolescencia que está muy ligado a Colombia que es hermoso.
Y la primera vez que vinimos al festival, obviamente sabíamos que era un festival muy grande. Cuando vos ves la envergadura de un festival, es decir, la cantidad de espectáculos y de salas y de programación que tiene, y además que se hace tanto tiempo, que se sostiene hace tanto tiempo, bueno, ves que tiene una importancia cultural altísima, porque si no, la misma sociedad le da la espalda. Y que todos los de Manizales abracen tanto a este festival y obviamente lo defiendan, porque para 57 años hay que defenderlo, imagino. A nosotros que en Buenos Aires nos cuesta sostener las cosas de un año para el otro. Es un orgullo y fue como, ok, hay que estar a la altura de este festival. ¿Qué aprendizajes has tenido con la compañía criolla durante estos años? Lo que más aprendí teniendo una compañía de teatro es entender que hacer teatro es algo interpersonal, absolutamente, se hace con los demás. Te obliga, ya sea el rol que tengas, en mi caso autor y director, yo no estoy solo, yo no estoy en un pedestal, yo no estoy diciendo lo que se tiene que hacer y nada más. Yo tengo que trabajar con los demás. Creo que los años me fueron enseñando que el teatro es un hecho absolutamente colectivo, que el teatro se hace en grupo o no existe, y que todas esas subjetividades de todos los artistas que participan, desde los distintos actores hasta vestuaristas, iluminadores, coreógrafos o cada uno de las, no sé, titiriteros, gente con la que laburás, me hizo entender que es como el fútbol, que es un trabajo en equipo. Puedes tener a Messi, pero si no tenés un equipo que lo sostenga y le pase la pelota, no metes goles. Has afirmado en diferentes momentos que tu forma de hacer teatro busca emocionar y hacer pensar. Sí. ¿Cómo encuentras ese equilibrio entre el entretenimiento, la reflexión y la crítica social? Indivisible. El teatro tiene que entretener. Nosotros tenemos un maestro de dramaturgia que se llama Mauricio Cartún, que dice que entretener es tener en tensión, ¿no? Que la gente no pueda sacar los ojos del escenario de lo entretenido que está. Y otra vez romper un poco el prejuicio del entretenimiento, ¿no? Se piensa que el entretenimiento es lo más simplista, lo más fácil, lo poco profundo. Y no, yo tengo que tener una platea absolutamente entretenida para poder hablar de cosas que nos interesan. Y en ese sentido me parece que, bueno, que el secreto es que la obra nos entretenga a nosotros, que nos guste hacerla, que nos guste compartirla. Mucha gente, cuando salgo del teatro, le decimos, sí, se divirtieron, la pasaron bien. Yo sí, y le digo, nosotros también. Nosotros también, cada función, qué sé yo, Sueño lleva casi 300 funciones. Cada función es una celebración para nosotros. Y hacerla es una alegría total. Entonces, bueno, si yo lo disfruto, creo que va a llegar al otro lado. Porque es como cuando le preparas la cena a alguien. Si se la preparas con amor y pensando en qué le puede llegar a gustar, qué le puede llegar a sorprender, qué puede ser nutritivo en ese alimento, qué postre sorpresa le voy a tener para que haya ahí una sorpresa sobre el final. Si uno se brinda con amor, honestidad y alegría, llega al otro. Y esa comunicación es lo más lindo de todo. ¿Mate, café o chocolate? Ay, por favor. Ahora con la gastritis que estoy sufriendo, medio que es nada. Pero mate. El mate es un compañero espectacular. Porque me encanta el café, tomo mucho café, pero el mate lo que tiene es que te acompaña. El café, vos tomás una taza de café. Cuando yo escribo, a veces estoy 6 horas sentado escribiendo. Entonces el mate vos lo vas tomando de a poquito. El mate te acompaña 6 horas. Así te queda el estómago, pues como a mí. Pero el mate es muy compañero. Es muy compañero. Estabas hablando de que se podía mandar a la mierda el algoritmo. ¿Cómo mandar a la mierda ese algoritmo? Y en principio, a ver, ¿qué vamos a decir de los celulares y del internet? Vino a revolucionar el mundo. Yo hoy escribo, no sé, si quiero escribir un Hamlet, puedo ver cómo se hace Hamlet acá en Manizales, en Corea del Norte o en Perú. Eso, tenerlo a la mano, es una herramienta espectacular para estudiar, para saber, para conocer, ¿no? Eso es bárbaro. Lo que pasa es que se nos ha instalado tanto, se nos ha metido tanto en el cotidiano, tenemos una pantalla delante todos los días, a toda hora, para ver el clima, para ver a qué hora llega el bus, para ver a qué hora entro mañana, ver los mensajes del trabajo y de la escuela de los chicos. Entonces, bueno, hay un problema que tenemos ahí, que es cómo convivimos con esa tecnología que nos da vueltas. Y creo que el teatro
A ver, lo mismo, quiero ir a ver una obra de teatro, la busco, la googleo, la encuentro, saco la entrada con el teléfono, es espectacular, no tengo que imprimir la entrada porque paso con el QR, es bárbaro. Ahora, ¿cómo hacemos para que la gente dentro de la platea, ya viendo el espectáculo, no solo lo silencie, lo apague un rato? Para poder vivir una hora y media extraordinaria. Y extraordinaria me refiero a fuera de tu ordinario, fuera de tu día. Y por más que lo que esté viendo me encante y tenga el impulso de querer grabarlo, miremoslo con los ojos. Miremoslo con los ojos. Yo he ido a lugares, bueno, muy hermosos. O sea, salgo acá de turismo y veo que la gente mira más a través de su teléfono que con los ojos. Y si yo quiero buscar una foto seguramente encuentre en internet 1000 fotos mejores que la que pueda sacar yo. Entonces, miremos con los ojos, vamos a ver con los ojos. Entonces, juntémonos en el teatro a hacerlo como se hacía hace 2000 años, que es viéndonos sin nada en el medio, sin nada en el medio. Emiliano, un gusto conversar con vos, un gusto conocer un poco más a fondo de la vida de Emiliano, de la vida en la criolla, de cómo se vive esa tras bambalinas de hacer teatro, acá en este podcast del Festival de Teatro. Un gusto, Un gustazo. bienvenido a Manizales y por acá siempre te esperaremos. Muchas gracias, felicitaciones por esta movida hermosa que tienen, por esta celebración de la cultura y les deseo que siempre busquemos más público y más gente y más arte y más teatro y más celebración.